Muy bien. La semana pasada empezamos una serie del libro de Romanos. Y vamos a hacer unos estudios que son quizás un poquito diferentes. Hay diferentes maneras de enseñar las escrituras. Por ejemplo, hay maneras de enseñar la temática. Uno puede tomar un tema, como por ejemplo la santidad, y van en todos los lugares de la Biblia donde habla sobre ese tema. Pero también hay una manera de enseñarla que es, quizás uno puede ir también versículo tras versículo. Y el libro de Romanos es un libro que, como mencioné la semana pasada, es un libro que es rico en conocimiento teológico y en fundamento cristiano. El que conoce y entiende el libro de Romanos difícilmente será sacudido por falsas doctrinas. Y hemos decidido empezar y continuar con el libro de Romanos. Voy a hacer un breve recuento de las cosas que mencionamos la semana pasada. Entonces aquí hacemos un breve recuento de lo que platicamos la semana pasada. Y para que estén listos, por favor vayan a Romanos, el libro, la epístola de Pablo a los Romanos. Y vamos a estar estacionados por un tiempito en el capítulo 1. Y en la sección va a ser del verso 1 al verso 7. Romanos del 1 al 7. Romanos se encuentra en el Nuevo Testamento, obviamente. Está en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y luego de ahí sigue el libro de Romanos. Y vamos a empezar desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Y un pequeño recuento de lo que hablamos la semana pasada es bueno, vamos a leerlo primero. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Señor, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y en resumen, la semana pasada hablamos que el mismo nombre de Pablo significa pequeño, de que la palabra dice siervo, es doulos, que significa esclavo. Y ambas cosas nos señalan a la humildad. Aunque él fue llamado con un llamamiento santo, él entiende que es por gracia. Y recalca no solamente con su nombre, sino también con el hecho de que se toma a ser siervo, o doulos, o esclavo. Y señalan su humildad. Él fue llamado, él no se inventó ese ministerio, ese servicio. Él fue llamado por Dios y leímos que él fue apartado aún desde el vientre de su madre, escribió él en el libro de Gálatas. Él es apóstol y hablamos de la palabra apóstol, que significa alguien que es enviado, alguien que va como representante del gobernante o de alguien de autoridad. Hablamos bastante, también aclaramos lo que es y lo que no es el evangelio. Y solamente hay un evangelio, que son las buenas noticias, y que es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó conforme a las escrituras. Eso es muy importante. Y que también hablamos que los profetas fueron inspirados por Dios para anunciar el evangelio y ya las buenas noticias de antemano de lo que habría de venir. Abundamos ya bastante en eso. Entonces, Pablo fue llamado para anunciar, o sea, para ser un heraldo, herald. Un heraldo es alguien que va y promulga y proclama algo de parte del rey, que es heraldo del evangelio, las buenas noticias, y básicamente que había llegado el reino de Dios. Es importante entender este aspecto porque sabemos que en el mundo las cosas no andan como deben andar. O sea, especialmente esta semana, vimos dos jovencitos, casi como quien dice, dos mocosos. Vienen y hacen bombas con ollas de presión
y matan a gente y quedan gente mutilada. Y uno se pregunta por qué la gente hace cosas que a veces ni le caben en la cabeza a uno. ¿Por qué hay tanta maldad? Y es que nosotros vivimos en un mundo caído. Y luego en el libro de Romanos vamos a leer y entender muchas cosas y nos van a ayudar a ver el por qué el mundo es de la manera que es. ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanto engaño? ¿Por qué hay tanta ambición? ¿Por qué hay tanto pecado? Vamos a luego verlo a medida que vayamos desarrollando el libro de Romanos. Pero las buenas noticias es que el reino de Dios se ha acercado. En el mundo reina realmente es el reino de las tinieblas. Cuando la palabra de Dios nos habla y nos dice que no amemos al mundo ni las cosas del mundo, no está hablando de la gente, o sea, de los seres humanos. Recuerdan que la semana pasada también les platiqué que aunque la Biblia en nuestra traducción tiene lo necesario para salvación y para vivir una vida santa para Dios, las traducciones muchas veces no nos dan la matiz y los detallitos de los idiomas originales. Y otro ejemplo de eso es la palabra mundo. Cuando en la Biblia usan en español la palabra mundo, cuando hablan en griego no siempre está hablando de la misma palabra. Y en esa parte cuando dice que no amemos al mundo ni las cosas del mundo, está hablando de la palabra que habla allí, está hablando del sistema que gobierna al mundo. La manera de proceder que es contraria a la manera de proceder de Dios. Totalmente contraria a la palabra de Dios. Y lo que reina es el mundo enemigo. Dice que el reina es el príncipe de las tinieblas. E inclusive, no sé si recuerdan cuando Jesús tenía 40 días en el desierto y él estaba 40 días sin comer y sin tomar agua. Y cuando ya estaba cansado y con hambre, viene Satanás a tentarlo. Una de las tentaciones que Satanás le hizo a Jesús fue la siguiente. Le dice, lo lleva al punto más alto del templo y le dice, todos esos reinos a ti te doy si tú, postrado, me adorares. ¿Eso era mentira o eso era verdad? Verdad. ¿Por qué? Porque el Satanás tiene el dominio de los reinos y se lo podía entregar si él quería. Él no estaba ahí mintiendo. Si fuera mentira no hubiese sido una tentación verdadera. Y por eso es que vemos que lo que reina en el mundo no es el reino de Dios, sino el reino de Satanás. Dios tiene el poder para dominar todas las cosas. Sin embargo, Dios también sigue las reglas de cierta manera. Y como Adán pecó, y luego lo estudiaremos luego, Adán pecó y todo le fue entregado a Satanás. Por lo tanto, era necesario que Cristo hiciera las cosas a la manera de Dios para venir. Dice, yo vine, el Hijo del Hombre ha venido para deshacer las obras del diablo, para deshacer las obras del diablo, las obras de las tinieblas. Y ese es el anuncio, esa es la buena nueva, que ya, aunque el mundo le pertenecía al enemigo y Satanás, Cristo vino, vivió una vida perfecta que ninguno de nosotros podíamos vivir. Él murió para pagar el precio del pecado que nos tenía, nosotros éramos esclavos, pero como Él nunca pecó, Dios los resucitó de los muertos. Y nuestra victoria está en el hecho de que Él resucitó y confirmó todas las cosas. Y dice que ahora Él, cual resucitar y subió al cielo, Él llevó cautiva la cautividad. Lo que antes nos hacía esclavos, nosotros hoy somos libres. Somos siervos de Cristo, pero libres del pecado. Y ese es el gran anuncio que ha venido, esa es la buena noticia. El reino de Dios, Cristo ya vivió, murió y resucitó. Y el reino de Dios se ha acercado. Por eso es que él dice que ese es un llamado para él proclamar eso, para proclamar el reino, el evangelio de Dios. Entonces, vamos a enfocarnos hoy en el versículo número 3 del libro de Romanos, que dice lo siguiente, dice, leemos esos primeros 3 versículos. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras,
¿Y cuál es ese evangelio? ¿De qué se trata? Acerca de su, ¿qué dice allí? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera parte que dice que era del linaje de David según la carne. Hoy vamos a desmenuzar y desglosar lo que significa, por qué dentro de esta proclamación del evangelio, él menciona que David, que Jesús era hijo del linaje de David según la carne. Y vamos a ver que eso es sumamente importante y tiene aplicaciones muy prácticas también para nosotros hoy en día. Hijo de David. O sea, primero vamos a ver quién era David. No sé si han leído la historia que relatan los libros de Samuel en el Antiguo Testamento. Por 400 años, el pueblo de Israel, después que vinieron de Egipto, duraron 40 años en el desierto, ellos vienen, Dios le da la victoria sobre muchos pueblos en los alrededores y entran a la tierra prometida, pero Dios no le entrega todo. Le entrega parte, pero no le entrega todo. A medida que ellos vayan obedeciendo a Dios, van a ir conquistando la tierra. Y entran y Dios lo que hace es que Él quiere ser su rey. No le pone un rey inicialmente y quien los guía a ellos son lo que Dios llama jueces. Uno de los jueces era Sansón, otro era Débora, otro era Gedeón. Entonces el pueblo de Dios obedecía a Dios por parte del tiempo. Le desobedecían, Dios los entregaba a sus enemigos, clamaban a Dios y les levantaba un juez, un salvador. Siempre el mismo patrón, venían y andaban portándose bien, otra vez se portaban mal, Dios permitía que los enemigos los atacaran, los entregaba a los enemigos, luego venían, clamaban al Señor, le mandaban un juez y los salvaba. Y eso siempre ocurre con cualquier persona que ha hecho pacto con Dios. Este país... Y hay unos documentales muy interesantes que yo he visto. Este país se fundamentó bajo la palabra de Dios. O sea, el primer acto que hizo el primer presidente y el primer congreso fue ir juntos en la ciudad de Nueva York a una iglesia, a un servicio, a orar a Dios y a darle gracias a Dios. O sea, cuando un país abandona a Dios y abandona los principios de Dios, Dios simplemente lo entrega. Y eso lo vamos a aprender luego en el libro de Romanos también más adelante, cuando vemos que cuando nosotros queremos ser lo que Dios está supuesto a hacer en nuestras vidas y tomamos el lugar de Dios, Dios nos entrega a las concupiscencias de nuestro corazón. No es que Dios nos mande el castigo. Dios simplemente dice, yo quito mi cobertura para usted. ¿Ustedes quieren ser su propio Dios? Muy bien. Sean su propio Dios. A ver cómo les va. Siempre ocurre. Entonces, el pueblo de Dios está supuesto a ser un pueblo santo y diferente. ¿Qué sucede? Que ellos ven que todos los pueblos alrededor tienen un rey. Y ellos dicen, nosotros queremos ser igual que todos los demás pueblos. Ponnos un rey. Y le reclaman al profeta Samuel que ellos quieren un rey. Dios le contesta a Samuel, ¿sabes qué? Dale lo que ellos han pedido. Porque no es a ti que te han rechazado. A quien han rechazado es a mí. Entonces Dios dice, ve a tal y tal lugar y busca a alguien llamado Saúl de la tribu de Benjamín. Busca a Saúl. Y Saúl, cuando lo ven, es tipo alto, fuerte. O sea, lo que tú te imaginas que debe ser un rey. Y ese es a quien Dios inclusive dice que aún le cambia su corazón. Le da todo lo que necesita para serle fiel a Dios. Pero Saúl le falló a Dios, porque temió más a los hombres y a lo que el pueblo estaba pidiéndole que a Dios, y le desobedeció. ¿Qué hace Dios? Dios viene y los rechaza como rey, porque le desobedece. Y hay algo importante que nosotros debemos aprender de este contexto. Y cuando Saúl viene y le dice, yo he obedecido en todo lo que ha dicho, y no era verdad, él lo había obedecido en parte. Y aunque al profeta Samuel le dolió en su corazón, porque amaba
a Saúl. Le dolió en su corazón tener que decirle lo que Dios quería que le dijera, y era que Dios le iba a quitar el reino. Pero oyen estas palabras, lo que él le dice. Dice Samuel, y esto es importante para nosotros aplicarlo a nuestra vida actual. Samuel le dice a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Cuando nosotros desechamos la palabra de Dios, Dios nos desecha a nosotros. Él pensó que para complacer al pueblo, porque tenían miedo de que Dios les dijo que esperaran 7 días para ir a la batalla. Y los filisteos estaban alrededor de un enemigo, un ejército enorme. Y los soldados tenían miedo. Y él también entró en miedo y quería calmar a los soldados. Así que Dios le había dicho que esperara y no hiciera nada. Él lo que hizo fue sacrificar. Dice, ¿qué hay de malo? Yo estoy dando un sacrificio a Dios. Eso Dios le dice, lo importante no es que tú me hayas sacrificado. Para mí más importante es que tú me obedezcas, a que tú me des lo que tú piensas que yo quiero. A Dios se le obedece de la manera que Él quiere, no como a nosotros se nos antoja. Y eso a Él le costó. Y dice, entonces volviéndose Samuel, en el versículo 27 de 1 de Samuel capítulo 15, le dice, y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. O sea que estaba así, agarrándole el manto, por favor no me dejes. Y el manto de Samuel se rasgó. Y esto es lo que Samuel le dice, profeta al fin. Dice, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Eso es para que aprendamos también que nosotros no somos imprescindibles. Dios lo que nos permite hacer para Él es por gracia. Si nosotros no le obedecemos, Dios fácilmente puede levantar a cualquier otra persona para hacer lo que Él necesita hacer. Nosotros no somos indispensables, nosotros no somos irreemplazables tampoco. Dios es Dios y Él hace como Él quiera, con Él quiera, cuando Él quiera y donde Él quiera. Entonces, ¿qué hace esto? Luego viene y aquella persona de quien estaba hablando Dios era David. Y cuando Samuel, no sé si recuerdan esa historia, Samuel va y busca, Dios lo manda al profeta Samuel a la casa de Isaí, que tiene, creo si no me equivoco, son como 5 o 7 hermanos. Y va uno por uno viéndolos. Y los que el profeta Samuel ve con sus ojos naturales, cree, wow, este tiene que ser un rey, lo ve esbelto y fuerte, igual, lo pasó lo mismo igual que Saúl. Y Dios le dice, y después que lo vea todo, se da cuenta que Dios no le está hablando, que no es ninguno de esos que va a escoger. Y Dios le dice, no mires con los ojos humanos, porque el hombre mira lo exterior, pero yo miro lo que hay dentro. Yo miro lo que hay dentro del corazón. Dios nos mira como rayo X lo que hay dentro. Y el único que quedaba era Davidcito, un muchachito de 14 años que andaba por allá, lo tenían cuidando las ovejas. Él básicamente era como el muchacho demandado. Pero él allá tenía una intimidad con Dios que ninguno de sus hermanos tenía. Y él lo escoge porque dice que él es conforme a su corazón. Y David viene, pasa un montón de cosas. Saúl lo persigue porque le tiene envidia, porque ya sabe que a quien él le va a dar el reino es a David. Y aún dentro de la persecución, Saúl andando para matarlo, David en ningún momento levanta mano contra el ungido de Dios, aun cuando quiere matarlo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Luego viene y Saúl muere en una batalla. David entonces viene ya y toma el reino, no por fuerza, sino él dice, yo voy a dejar que Dios haga eso, yo al ungido no le toco. David viene y es el rey de Israel. Ahora, ¿qué sucede? David era un hombre de guerra y él había matado a muchas personas. Él quiere honrar tanto a Dios que él quiere construirle el templo a Dios. Sin embargo, Dios manda al profeta Natán. Y el profeta Natán le dice a él, ¿sabes qué? Dios está honrado porque tú quieres honrarle y hacer una casa. Sin embargo,
no vas a ser tú que la vas a hacer la casa, sino un hijo tuyo. Y aquí es donde viene y empieza las profecías que empiezan a hablar de las promesas de lo que va a ser el hijo de David. Para que entendamos de dónde viene esto que Pablo dice del linaje de David, que es muy importante. Dice aquí, 2 de Samuel, capítulo 7, versículo del 12 al 16, dice lo siguiente: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, al cual quité delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ya vemos que desde aquí ya Dios está prometiendo que va a haber un rey que va a reinar eternamente. O sea que uno quizás puede entender, oh sí, que los hijos van a seguir en adelante, pero aquí Dios le está hablando cosas que ni el mismo profeta entendía. Se está hablando de alguien que iba a ser eterno, que no muere, que siempre iba a reinar. Luego, a medida que van pasando los años, en el pueblo de Israel, el hijo de David, y ese título es equivalente a Mesías. O sea, el ungido, el prometido, aquel rey que iba a venir. Y siempre que en la palabra de Dios hablan del hijo de David, están hablando de todo lo que tiene que ver con el Mesías. Inclusive, vemos que Pablo identifica a Jesús como el hijo de David, prometido por las Escrituras. En Hechos capítulo 13, versículo 22 al 23, dice: después, como por 400 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel, que fue lo que hablamos. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl. Y aquí abajo, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado en David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Y también vemos que Jesús mismo se identifica como hijo de David. En Apocalipsis 22:16 dice lo siguiente: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Dice, y esto es interesante, eso es Jesucristo ya resucitado, ya glorificado, y hablándole al apóstol Juan, le dice: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. O sea que Jesús mismo se identifica como ser el hijo de David, ese que estaba prometido. Algo que vamos a hacer hoy es que, como en la clase pasada, hablamos de que por los profetas Dios había prometido que iba a venir el evangelio y que iba a venir el hijo de David. Vamos juntos a leer algunas de esas profecías para que veamos qué tan claro ahora, cuando vemos, como quien dice, desde del futuro hacia el pasado, qué tan claro Dios anunció las cosas que el hijo de David iba a hacer y que el Mesías iba a hacer. Quiero pedirles que por favor vayan al libro de Isaías, el profeta Isaías, y vamos a leer algunas de las profecías mesiánicas. El libro de Isaías, profeta Isaías. De todos los profetas, Isaías es probablemente uno de los profetas que más Dios usó para profetizar sobre el Mesías. Más Dios usó para indicar y detallar las cosas que el Mesías iba a decir. Vamos a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Versículo 6 y 7 vamos a leer. Isaías 9, versículo 6 y versículo 7. Dice lo siguiente, y pueden ir leyendo conmigo si quieren. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte. Eso es interesante.
¿Cómo se va a llamar? Dios fuerte. Es un niño nos es nacido y su nombre se llamará Dios fuerte. Ven cómo Dios dice las cosas, pero si no tenemos el contexto de que Dios, que Jesucristo es Dios hecho hombre, un niño nos es nacido, y ahí vemos cómo va detallando todas las cosas de Jesús. Dios fuerte, dice Padre eterno. ¿Cómo puede ser un niño Padre eterno si no es que Dios se hizo hombre? Príncipe de paz. 7, y miren esto. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán, así como el mundo ahora no hay paz. ¿Quién sabe lo próximo que va a ocurrir? Dice que cuando Él venga, no habrá límite la paz de Él. Y miren lo que sigue. Sobre el trono de ¿quién? ¿De quién? De David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que aquí vemos una profecía de que Dios, dice, un niño nos es nacido, Padre eterno, Dios fuerte, y se sentará sobre el trono de David y será un reino eterno. Imagínese un profeta diciendo todo esto en aquellos tiempos. ¿Usted cree que él entendía lo que le estaba diciendo? Por eso es que la palabra de Dios dice que los profetas fueron inspirados, fueron cargados por Dios, y Dios los iba llevando para escribir, porque no había manera de ellos entender estas cosas. Vamos en el mismo libro de Isaías, al capítulo 2. Isaías capítulo 2, por favor. Esta es otra profecía de que las Escrituras hablaban de algunas de las cosas que iba a hacer el Mesías. Y recuerden que cada una de estas clases que estamos dando sirven como fundamento para la que sigue, para ir entendiendo bien. Y luego ustedes van a entender, cuando lleguemos ya a ciertas aplicaciones del libro de Romanos, cómo este fundamento nos va a ayudar a entender mucho mejor y a vivir mucho mejor las cosas que Dios nos habla. Isaías capítulo 2, vamos a leer el versículo 2 al 4. Dice aquí: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de montes. Ahí se está hablando de Jerusalén. Y cuando habla de Jerusalén está hablando del reinado del Mesías. Y será exaltado sobre los collados. ¿Y qué dice aquí? Y correrán a él ¿quién? Todas las naciones. O sea, aquí está hablando de que no solamente eso, a aquel rey que va a estar reinando, a él van a correr todas las naciones, dentro de las cuales estamos nosotros. 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jehová la palabra de Jehová, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Disculpen. 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Vemos que Jesús vino, pero esto todavía hay guerra y todavía hay violencia. Y eso era otro misterio que los judíos no entendían. Ellos pensaban que el Mesías iba a venir, iba a acabar con todo el mundo, a arrasar con los malos, a levantar a los buenos, iba a establecer su reino desde ya. Lo que no entendía es el misterio que él tenía para nosotros los gentiles, que Jesús iba a venir a morir, a resucitar al tercer día, y que luego iba a regresar. Y todas esas cosas van a suceder cuando Él venga. Hay profecías que ya se cumplieron y hay profecías que todavía están por cumplir. Ahí mismo en el libro de Isaías capítulo 42. Isaías 42. Isaías 42 del versículo 1 al 9. Miren esto es impresionante. Ya nosotros sabiendo las cosas que Jesucristo hizo, vamos a leer esto y vamos a relacionarlos con las cosas que el Señor hizo ya. Dice aquí: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. ¿Recuerdan que fue bautizado en Espíritu Santo? Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles.
No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Por eso es que él dice que él, como oveja al matadero, él enmudeció y no dijo nada. 4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia, y las costas esperarán su ley. 5, versículo 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, y el que da alimento al pueblo que mora sobre ella, y el espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que, y esto es importante porque ya aquí vamos a empezar a aplicar para ver por qué era que las personas en los tiempos de Jesús reaccionaban y le llamaban a él hijo de David. Versículo 7. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio las cosas nuevas. Antes de que salgan a luz, yo las haré notorias. O sea que Dios dice lo que va a ocurrir de antemano, para que sepan que Él es Dios. Vemos también que Él sigue hablando de que el Mesías iba a venir traer un ministerio de sanidad y de liberación. Vemos en el mismo libro de Isaías, el capítulo 35. Isaías 35. Sé que estamos estableciendo bastantes fundamentos, pero esto es bueno porque vemos que la palabra de Dios se explica a sí mismo. Y aquí es donde vemos que Dios de antemano ya anunciaba las cosas. Isaías 35, vamos a ir al versículo 4. Versículo 4 en adelante. Dice, decid a los de corazón apocado. ¿Qué les dice? Esforzaos y no. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, ¿qué ocurrirá en el versículo 5? Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, ¿verdad? 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Vemos aquí que ya aquí está anunciando que este Mesías no iba a ser un rey cualquiera. Este ungido iba a venir con un poder para poder sanar. También vemos, y ya de ahí nos vamos a ir al libro de Malaquías. Malaquías es uno de los profetas, se llaman profetas menores, porque los libros son un poquito más pequeños. Malaquías, capítulo 4. Malaquías, capítulo 4. Okay. Malaquías, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Siempre Dios habla de redención y del castigo para aquellos que desobedecen a Él. Versículo 2. Mas a vosotros, los que ¿quién? Los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá, ¿qué dice la versión de ustedes? Salvación. Hay algo bien curioso. Esa palabra ahí puede ser traducida de diferentes maneras. Sin embargo, esa palabra en hebreo es la palabra marpe o marpé. Y esa palabra realmente mejor traducida es sanidad. Sanidad. Y traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Pero miren esto, el versículo dice, mas a vosotros los que teméis su nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá, léase, sanidad. Sanidad. Tengamos eso pendiente cuando ya empecemos a aplicar en el Nuevo Testamento. Habla que traerá sanidad en sus alas. Una de las cosas que es importante es que de todas estas profecías, y aún hay más, o sea, no tenemos tiempo para irla. Algunos han contado que Jesús cumplió con algunas 365 profecías. Otros han contado que cumplió con algunas 400 profecías. De todo, del libro de Moisés, de los salmos y los profetas. O sea que esto es solamente un pequeño
aperitivo de tantas cosas. Por eso cuando Jesucristo decía que miren a Moisés, a los salmos y a los profetas, porque ellos son los que dan testimonio de mí. Y los judíos en ese tiempo, y aún los gentiles en ese tiempo, conocían de que estas profecías eran ciertas. Vamos a ir ahora aplicando para ver cómo eso se aplicaba en ese tiempo y tiene que ver con nosotros. Ellos sabían que Jesucristo, que el Mesías iba a tener un ministerio de sanidad. Y vemos que cuando Jesús empieza a hacer todos estos milagros, la gente se empieza a preguntar eso, que si era el hijo de David. En Mateo 12, 22 y 23 dice lo siguiente: entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y oye lo que la gente se preguntaba, y toda la gente estaba atónita, y se decía, ¿será este aquel hijo de David? Sabían que aquel Mesías, el hijo de David, iba a venir sanando. Otros ejemplos de que aplica esto también es cuando los enfermos clamaban a Jesús, le clamaban con eso y le llamaban hijo de David. Vemos que en Mateo 9 habían 2 ciegos. Y Jesús pasando por allí, Mateo 9, 27, dice, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué es lo que le dice? Hijo de David. O sea, que ellos sabían, cuando alguien le decía, hijo de David, lo que estaba reconociendo es que, ¿sabes qué? Tú eres aquel que los profetas prometieron. ¿Y qué estaban demostrando ellos al decir eso? Que ellos tenían fe. Que tenían fe, que creían a la palabra de Dios, que lo que Dios prometió, tú eres aquel que Dios prometió. Y eso sigue siendo lo mismo hoy en día. El poder de Dios no ha menguado. El brazo de Jehová no se ha acortado. También el ciego Bartimeo. Cuando Jesús estaba entrando a Jericó, cuando él oyó que Jesús venía, él viene y dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él estaba diciendo, tú eres el Mesías. Yo sé que Dios dijo que el Mesías iba a venir y traer sanidad en sus alas. Ten misericordia de mí. E inclusive no solamente los judíos sabían esto. Había una mujer cananea. Y la mujer cananea dice aquí que le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Cada vez que claman, él dicen, hijo de David, están diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el que puede sanar, tú eres el que puede levantar, no hay nada imposible para ti porque tú eres aquel que Dios prometió. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Cristo está resucitado. Y lo mismo que él hacía en aquel tiempo, hoy en día lo hace también. Aún más para nosotros que somos sus hijos. Vemos también el ejemplo de que había una mujer que es muy conocida que tenía un flujo de sangre, que había gastado todo su dinero en los médicos y que no la podían sanar. Todo su dinero lo había gastado en los médicos y estaba flujo de sangre y nunca paraba. Y miren lo que ocurre, bien curioso. Yo quiero que ustedes vean esto. Vayan a Mateo capítulo 9, por favor. Mateo 9. Y con esto vamos a ir concluyendo. Mateo capítulo 9. Mateo 9. Dice aquí, Mateo 9, vamos a empezar a leer desde el versículo 18. Mateo 9, versículo 18. Mateo 9, 18. Y dice así, dice, mientras él, hablando de Jesús, les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Mira qué fe tenía este hombre. O sea, mi hija murió y como yo sé que tú eres el Mesías, tú pones tu mano sobre ella y ella vuelve a vivir. ¿Qué demostraba eso? Que tenían fe en que lo que Dios decía que el Mesías iba a hacer, él era y que lo iba a hacer. Versículo 19, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos.
Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre. Desde hacía 12 años tenía esta mujer enferma, que no se podía sanar. Se le acercó por detrás y le tocó. ¿Qué dice allí? ¿Qué fue lo que le tocó? El borde de su manto. El borde de su manto. En la cultura hebrea, no sé si ustedes recuerdan el salmo que dice que el que mora bajo el abrigo del Altísimo estará bajo la sombra del Omnipotente. Pero dice también que está bajo las alas. En ese tiempo los judíos usaban una túnica, ¿verdad? El manto. Y cuando oraban, la razón por la cual se cubren la cabeza es como símbolo que nosotros estamos temiendo a Dios y por lo tanto estamos bajo el abrigo o bajo las alas del Altísimo. Dios les había dicho que en el borde de su manto pusieran unos flecos que simbolizaban la ley de Dios. Y eso eran las alas y el borde eran el borde de las alas. Así que esta mujer sabía que la palabra de Dios decía que el Mesías iba a traer sanidad en sus alas. Y por eso ella fue y le tocó el borde. Y miren lo que ella dice el versículo 21 dice lo siguiente, dice, porque decía dentro de sí, esta es la mujer, ¿qué decía ella? Si tocare solamente su manto, seré salva, seré sana. I will be whole, como dicen en inglés. Pero 22, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva y vemos sana desde aquella hora, Y lo que tengo para decirles, hermanos y hermanas, es que el mismo hijo de David que andaba en aquel tiempo y que sanaba, hoy en día sana también. Hoy en día sana también. Basta que nosotros digamos, Hijo de David, ten misericordia de mí. Que entendamos que podemos tocar el borde del manto y Él nos sana. Y Él tiene poder para sanar, tiene poder para restablecer, tiene poder para curar. Dios es Dios y no hay nada imposible para Él. Sin embargo, es necesario que nosotros creamos que Él es y que Él tenga misericordia de nosotros, porque Dios puede. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. El evangelio ha llegado, y aunque el evangelio no es el evangelio, como dicen que todo el mundo tiene que ser sano y tiene que ser curado, pero el mismo poder que él tenía cuando estaba acá, ese mismo poder existe hoy en la persona del Espíritu Santo. Y Él es Dios, y Él hoy puede sanar y puede curar. Y yo les exhorto, hermanos, a que cualquiera de nosotros que tengamos un malestar, que tengamos alguna enfermedad, quizás que pensamos que nadie nos puede sanar, el Hijo de David puede tener misericordia de. Tan solo basta que tengamos fe y que querramos tocar el borde de su manto. Concluyendo, Jesús es el Hijo de David. Es el Rey prometido por Dios a través de todos los profetas y las Escrituras. Él es. Y no solamente para sanarnos, sino más que nada para anunciar que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que antes de nosotros venir a pedirle que nos sane, lo primero es que le pidamos a Él que Él sea nuestro Señor. Que nosotros nos arrepintamos y pidamos perdón para que Él no solamente primero sane nuestro cuerpo, sino que Él sane nuestra alma, que está perdida y en pecado. Y el Hijo de David hoy también, así como sana nuestra alma, puede sanar nuestro cuerpo. Solo basta que nosotros creamos que Él es aquel que Dios prometió, el Hijo de David. Amén. El Rey que va a venir y traer paz a todo el mundo. Aquel que va a ser Señor y le va a quitar al enemigo, de las garras del enemigo, lo que él se había robado por engaño. El reino de Dios se ha acercado. El Hijo de David ya vino. Amén. Amén.
Oramos. Señor mi Dios, te damos gracias porque tú has venido y has cumplido tu palabra. Porque tú has tenido misericordia de nosotros y has anunciado las buenas nuevas de que ya nosotros no tenemos que ganarnos tu favor, sino que tú ya lo ganaste por nosotros en la persona de Jesucristo, que Él es el Rey prometido por ti en todas las Escrituras, de que Él, el que iba a venir a traer paz a nuestra alma y nuestro corazón primero y luego paz en el mundo, que iba a venir primero a ofrecer perdón y luego a juzgar al mundo. Y también iba a venir con sanidad y salvación en sus alas. De que podemos mirar a ti, oh Dios, y que tú nos sanas. De que podemos clamar a ti y decirte, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y podemos ser sanos y podemos ser restaurados en todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Y todo el pueblo de Dios dice, amén.